su exposición. Damos la bienvenida entonces al compañero Edson Guillén y vamos a, también en la segunda parte, vamos a participar con nuestras preguntas o nuestros aportes relacionados al tema. Compañero Edson, tiene usted la palabra. Buenas noches a todos, compañeros. No sé si se me oye bien, ¿no? En todo caso me avisa. Nuevamente, pues, pidiendo primero las disculpas del caso, los problemas técnicos que suscitaron la anterior semana, ¿no? Más que nada, hoy día vamos a hacer, ¿no? Un recuento, más o menos, de la estructura de la obra, cómo está dividida, ¿no? Y a continuación pasamos a hacer un resumen de lo puesto la exposición anterior, ¿no? Y pasamos al tema de fondo, que es la segunda parte, ¿no? Que es la sumaria revisión histórica. Y luego de ello, adicional, vamos a dar un breve comentario sobre la realidad actual, ¿no? Justamente lo que estamos viviendo, eh, podría decirse a nivel nacional, pero un poco más concreto a nivel de partido, ¿no? El partido es como un laboratorio, ahí están inmersos todos los personas que venimos de todas partes del país, ¿no? Que estamos concentrados aquí en Lima, ¿no? Y también dentro de la misma Lima hay un problema que también se refleja a nivel nacional. Entonces, por eso es que este ensayo es del indio, el problema del indio es bien importante y quiero decir, si posible, el más importante. El problema del indio, el ensayo, el problema del indio está conectado con el problema de la tierra, ¿no? Esos dos ensayos. En esta primera parte, ¿no? Que es el problema del indio, más o menos Mariátegui va a hacer un recuento, ¿no? De todos las propuestas que hubo que han sido descartadas, ¿no? Más que nada en su mayoría, ¿no? Habla de que son infructuosas, ¿no? De que son meros, como se dice, cantos al aire, como se dice, ¿no? O sea, no llegaron a prosperar de alguna u otra manera, no tanto por las buenas intenciones de que nos propusieron, sino por el sistema en sí en el cual está inmerso, ¿no? Para empezar, ¿no? El otro ensayo de Mariátegui nos habla, está dividido en dos partes, ¿no? Lo cual vimos ¿no? Su nuevo planteamiento y la segunda parte es una sumaria revisión histórica, ¿no? En la primera parte del planteamiento, el primer enfoque habla sobre que tenemos que ver el problema del indio como un problema económico-social, ¿no? En la segunda parte pone el concepto de gamonalismo. A continuación, hace una breve reseña al doctor José Encinas, ¿no? Quien más o menos hace unas propuestas sobre unos criterios unilaterales, ¿no? Los cuales han sido descartados, ¿no? Previamente por lo que mismo lo ha dividido como criterios unilaterales, ¿no? El criterio administrativo, el criterio jurídico, un criterio étnico, ¿no? La raza, ¿no? Un criterio moral, un criterio eclesiástico también, ¿no? Como se puede notar ahí, el eclesiástico, ¿no? De la iglesia, y el más importante es el criterio educacional, que vamos a observar un poco más. En la segunda parte, en la primera revisión histórica, ¿no? Lo enfoca, ¿no? Como en orden cronológico, al imperio incaico, luego la conquista, luego el virreinato, a la protección de la independencia y la república, ¿no? Hace un recuento de la actualidad en lo que vive en la sierra y lo que todavía se somete todavía a unas condiciones de feudalismo, en la actualidad inclusive. Y también como algo esperanzador, ¿no? Se habla también de la propagación de las ideas socialistas, ¿no? Para este contexto, ¿no? El problema, el nuevo planteamiento en el problema económico-social, ¿no? El, la propuesta de Mariátegui, él nos comienza siendo, por ejemplo, que todas las tesis, ¿no? Que se propagaron en su época sobre el problema indígena, ¿no? Que ignoran, ¿no? O eluden a este problema indio, ¿no? Indígena,
como un problema económico-social son así, y estamos hablando de eminentes intelectuales de la época, ¿no? Son así otros tantos ejercicios teoréticos, ¿no? Teoréticos, bueno, es terminología que él usa, y a veces solo verbales, ¿no? Condenados a un absoluto descrédito. Salvo algunas, ¿no? Que se salvan de repente, pero no se salvan ni por su buena fe, ¿no? Prácticamente todas ellas, ¿no? Han servido como solamente para distraer, para ocultar, para desfigurar la realidad del problema, ¿no? Eh, La crítica socialista, que es el punto de vista de este nuevo planteamiento que lo ve Mariátegui, ¿no? Él dice que descubre y esclarece, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia con los planteamientos anteriores, ¿no? Porque el planteamiento socialista busca, ¿no? Las causas de la economía, ¿no? De las causas del problema del indio en la economía de su país, y no en sus mecanismos, como dicen ahí, ¿no? Como dicen Encinas, en su mecanismo jurídico, administrativo, eclesiástico y de cualquier otra índole, ¿no? Étnico, de razas, ¿no? Entonces, ese es principalmente el planteamiento que hace Mariátegui, ¿no? El nuevo planteamiento, porque recordemos que el tema del indio como tal no es un tema propio, ¿no? Que nació de Mariátegui, ¿no? El tema de ellos es un tema social, un tema indígena, ¿no? Acordemos que González Prada prácticamente es el padre del indigenismo porque él empezó, ¿no? A propalar esas ideas, ¿no? Y desde la época de la colonia inclusive ya se venía hablando del indio como un problema, ¿no? Entonces, pero como se dice de buena fe, ¿no? Pero ni aún así, ninguno de esos planteamientos lo plantean este problema económico-social. Entonces, ese es el nuevo planteamiento al cual se refiere Mariatti, el tomarlo como un planteamiento económico-social, ¿no? En la segunda parte del gamonalismo, ¿no? El gamonalismo nos dice Mariatti, ¿no? Que invalida, ¿no? Toda ley, ¿no? Toda ordenanza, ya sea en la época colonial o más adelante en el virreinato, ¿no? Y en los inicios de República, ¿no? En esa interfase, ¿no? ¿Por qué? Porque el gamonalismo se refiere a los señores feudales, ¿no? A los que poseían el latifundio, las haciendas, ¿no? Contra toda autoridad, ¿no? Que se planteaba desde la central, desde el virreinato español, ¿no? Ya habíamos hablado de curas, por ejemplo, de las casas, ¿no? Que habían propiciado, ¿no? En buena fe, ¿no? Leyes favorables de protección al indio, ¿no? Encomiendas, ¿no? Sin embargo, cuando viene eso a América, esas leyes no, no llegan a buen recaudo, ¿no? Porque es el funcionario, el capitalista, el que sigue siendo el dueño de la tierra, ¿no? Y no permite, ¿no? Que en tanto las leyes, ¿no? Te incomoden, ¿no? O sea, por eso el gamonalismo es lo contrario al indigenismo, al indio, ¿no? Porque el indio, para desarrollarse, necesita sus tierras, ¿no? Según el enfoque económico y social. Pero las tierras están en manos de los gamonales, de los latifundistas, ¿no? Entonces, es la contradicción del indio, es el gamonal, ¿no? Necesariamente, si queremos, como ahora vamos a ver en la actualidad, ¿no? En qué se ha transformado el problema indígena y en qué se han transformado los actuales gamonales o el pensamiento gamonal, ¿no? Uno no puede subsistir dentro del otro. Ni el gamonal puede ir dándole la educación o la liberación del indio, ni el indio puede vivir si existe todavía el pensamiento gamonal, como está ocurriendo en la actualidad. Entonces, Mariátegui hace presencia del doctor José A. Encinas, como muchos otros, ¿no? Y de él rescata unos criterios, ¿no? Los criterios unilaterales, ¿no? En la parte administrativa, ¿no? Encinas nos dice
que es la derrota más antigua y evidente, ¿no? Porque habiendo habido ordenanzas sabias y prolijas, ¿no? De parte de la colonia, como dijimos, no, o por los liberales, ¿no? De viejo mundo de repente, todas fueron infructuosas, ¿no? Entonces, este criterio de resolver el problema del indio mediante normas administrativas, ¿no? Han sido infructuosas, ¿no? Eso queda descartado. No en su totalidad, ¿no? Pero bueno, para la época, ¿no? En lo jurídico, ¿no? ¿Qué opina Mariátegui en la parte de carácter jurídico, ¿no? Dice que el carácter jurídico es individualista, ¿no? Y este individualismo favorece, ¿no? Favorece la absorción de la propiedad indígena por el latifundio, ¿no? Nuevamente, ¿no? El némesis, ¿no? La contradicción del indio y la comunal, del latifundio. Entonces, ese carácter individualista, no, o sea, no hay un enfoque como raza o como comunidad, ¿no? Como, bueno, sí hubo un enfoque, un reconocimiento como comunidad indígena, pero igual el aspecto jurídico, eso era para los españoles, ¿no? No enfocaban al indio en todo caso, y ese carácter individualista que hasta ahora persiste, ¿no? La parte jurídica no permite ver en su conjunto, ¿no? El problema del indio, más sí individualmente, ¿no? El problema, el criterio ético, ¿no? Ah, ya, el criterio jurídico queda descartado, obviamente, también. El criterio étnico. El criterio étnico se refiere, Mariátegui, ¿no? A un antiguo y envejecido repertorio imperialista, ¿no? Esas ideas, ¿no? No solamente el español, ¿no? También europeo, ¿no? Sobre la raza superior, ¿no? Que todo el mundo ya debe conocer por historia, ¿no? Era de Perú, universal, ¿no? Y también hace mención, ¿no? Que parte de ese criterio de la raza superior, ¿no? Que tenía el conquistador, ¿no? El imperialista, ¿no? En este caso traducido al capitalista, ¿no? Que fue más adelante, también se traducía en un activo, la esperanza que ellos daban, ¿no? Esa solución, ¿no? Solución, bueno, ¿para quién será? No, para ellos de repente, ¿no? Era el activo cruzamiento de las razas, ¿no? Que hasta hoy día persiste hasta en los refranes, ¿no? Para mejorar la raza, dicen, ¿no? Bueno, porque consideraban a las razas indígenas, no solamente de América del Sur, del Norte, ¿no? De la India también, ¿no? De otros pueblos, ¿no? Como razas inferiores, o sea, capaces de organizarse, incapaces de gobernarse por sí solas, ¿no? Entonces ellos decían que llevaban su cultura y su organización. Entonces, para eso armaban su imperio. O sea, habría que agradecerles a esa raza superior. Bueno, eso es de que todos conocemos. En todo caso, la mayoría. Y entonces, para Encinas también este criterio está descartado, ¿no? En lo moral, ¿no? El criterio moral que también Encinas descarta, ¿no? Para este criterio, nos dice que no basta la prédica moral, ¿no? La prédica humanista, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos años, ¿no? No ha detenido el avance imperialista. La prédica humanitaria, ¿no? Civilizadora, ¿no? No, no resuelve, como en el actual caso de Palestina, por ejemplo, ¿no? También vemos que hay organismos internacionales, ¿no? Que apelan al criterio de la no violencia, ¿no? Los derechos de guerra, ¿no? Los crímenes de guerra, todo, pero eso no detiene a Israel, por ejemplo. Un ejemplo actual, ¿no? No lo detiene. O sea, hablar, ¿no? Ganarle la moral, ¿no? Pero en un estado así no se puede, ¿no? O es insuficiente o es infructuoso, ¿no? Por eso este criterio también queda descartado, ¿no? Más que nada, lo único, respondiendo a lo moral, ¿no? Ya se sabe en la actualidad que lo único solución que podría plantearse, ¿no? Es netamente la solidaridad y la fuerza de los movimientos, ¿no? De masas, ¿no? De los lugares que están afectados, ¿no? En este caso Palestina, en este caso en caso peruano, que fue la colonia, ¿no? Generalmente tiene que ser la más indígena, ¿no? Pero, bueno, todos sabemos el conflicto palestino que ni con sus propias fuerzas tendría que ser una solidaridad internacional, en todo caso.
Entonces, ese criterio de la moral, como ustedes ven, también queda descartado, ¿no? Es fácil de entender estos criterios que nos transmite como criterios unilaterales del doctor. En el criterio eclesiástico, también descartado, ¿no? Eh, la más, ¿cómo se podría decir esto? ¿No? Mariátegui lo consideraba la más antigua, la más rezagada de todas, antihistórica, ¿no? ¿Por qué? Porque antiguamente, en la época de la colonia, como ya mencionamos al padre Bartolomé de las Casas, ¿no? Teníamos grandes, ¿no? Personajes, ¿no? Que humanitarios de repente, en esa época, se puede decir así, ¿no? Que lucharon por la protección del indio, abogaron, ¿no? Pero en la actualidad ya eso quedó en el pasado, ¿no? En la actualidad la iglesia misma, ¿no? No apela, ¿no? A introducir, ¿no? Criterios nuevos sobre el derecho de las razas oprimidas, ¿no? Lo único que hace es apelar a mandar a sus misioneros a que sean intermediarios. Como ya muchos habremos visto de repente en los conflictos sociales, ¿no? Pues siempre hay un cura, un párroco que va de intermediario, ¿no? O por ejemplo en este hecho trágico, ¿no? La toma de la embajada de Japón, ¿no? Siempre ahí está el cura ahí, ¿no? Para, miren, él es el intermediario, él es hombre de paz, ¿no? Muchos sabemos que Cipriano en este caso no lo fue. Pero en sí, solamente es un mero, como Mariátegui, para regresar a lo de Mariátegui, solamente es un mero intermediario, ¿no? Más no es una proclama desde las altas esferas de la iglesia, ¿no? Que dicte, ¿no? Dictamina su feligresía, ¿no? También así, solamente apela a eso, ¿no? A eso se refiere que este criterio específico también queda descartado. No da solución, ¿no? En el caso del niño no ha dado solución tampoco, ¿no? Ni en la actualidad tampoco. Bueno, esos son los criterios, ¿no? La primera parte del nuevo planteamiento, ¿no? En suma, como resumen de esto, Mariátegui nos dice, ¿no? Acá está escrito, ¿no? Que el problema del indígena, el nuevo planteamiento del nuevo indígena, ¿no? Ya sabemos que es el económico-social, pero se traduce en buscar en el problema de la tierra, ¿no? Ahí conecta, ¿no? El problema del indio necesariamente es el problema de la tierra, y su antagonista es el gamonal. O en todo caso, en la actualidad, algunos dicen que ya está desfasado, ¿no? Pero hablemos de quiénes son los indios, o sea, los herederos, los dueños de la tierra, ¿no? De los recursos en este caso, ¿no? La tierra también es un valor, ¿no? Pero en este caso, más que nada, los recursos nacionales, ¿no? ¿Y quién es el pensamiento gamonalista? Si bien dirán, no, las ya no existen, los no existen, pero el pensamiento subsiste y se ha transformado en algo actual, ¿no? Que todos debemos tener conciencia de eso. Ya, ese es en todo caso el nuevo planteamiento, ¿no? Es el problema el indio es el problema de la tierra. En la segunda parte, ¿no? Para continuar, hace una sumaria revisión histórica, ¿no? Por ejemplo, nos dice así a grosso modo, ¿no? Vamos a poner, ¿no? El imperio incaico, ¿no? ¿Qué nos dice sobre el imperio incaico, no? Que según los cálculos que hemos tenido, ¿no? Más o menos buenas aproximaciones, más o menos éramos 10 millones de indígenas, 10 millones. Ahora, en la actualidad, los quechohablantes son menos. Hablamos de 3 millones, hablamos de 4 millones. Claro, en esa época también hablaba de todo el imperio, ¿no? De Ecuador, Colombia, hasta parte de Chile y Bolivia, ¿no? Bueno, eso es lo que nos dice Mariátegui, la parte histórica, ¿no? De referencia que tenía buenos cálculos sobre la población indígena en la época de. Luego, en la conquista, ¿no? La organización política y económica, ¿no? En la conquista, ¿no? En la colonia, ¿no? Llevó al exterminio, ¿no? Al exterminio de la raza indígena. La conquista fue una carnicería, ¿no? Así lo plantea, ¿no? Bueno, eso es algo que ha quedado en la historia, ¿no? Y en el virreinato, ¿no? A pesar de que en la conquista y el virreinato hubo este, una organización política y económica, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Eso no,
después de la conquista, no, a pesar de que se civilizó un poco de repente, ¿no? Pero eso no terminó el exterminio de la raza. Como veremos después, continúa después en el Estado, en la República, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Ya no en forma tan brutal, ¿no? Como fue el exterminio, ¿no? Pero sí en lo que es lo que se llamaría después una brutal explotación, que también conllevó al exterminio. La etapa más feroz ha sido en la conquista, pero lo cual no quita que el exterminio continuó a través de repente en menor grado, pero también es el sometimiento, ¿no? En el virreinato, ¿no? Subsistió una brutal explotación, ¿no? También de las comunidades indígenas. Claro, no faltaron las voces humanitarias, como el padre Bartolomé de las Casas, ¿no? Y muchos otros también, ¿no? Pero en la República, ¿no? En la época de la independencia, en la época republicana, dice que en esos años, ¿no? El virreinato sabemos que es una época de explotación, por la ambición de los metales que dictaban, ¿no? En el imperio solamente usaban el oro, ¿no? Según los datos que se tienen, usaban el oro y la plata como mero objetos ornamentales de culto, ¿no? Más no una explotación tan ambiciosa que llevara a la degradación, explotación, ¿no? Abusiva, ¿no? Más que nada éramos un pueblo agrario, no tanto minero. Aunque sí existía la minería, ¿no? Pero no a gran escala, ¿no? Vino después en el virreinato. Entonces, la independencia de la República debería haber, ¿no? Llevado a una mejora, ¿no? Y por eso se le hace más responsable que la época del virreinato, porque no lo hizo. En la independencia, por ejemplo, la independencia no fue hecha por los indios. Ahí está el detalle. No fue propiciada por los indios y más que nada por criollos, ¿no? Y hasta españoles residentes acá en la colonia, ¿no? Más no es por eso que no llega a consolidarse un movimiento indígena. Pero en todo caso, sí participaron los indios, ¿no? En apoyo a esa independencia de los criollos, más no era un movimiento netamente indígena, ¿no? Ojo, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hubieron, sí, levantamientos indígenas mucho más antes, ¿no? El Taqui Oncoy, de Tupac Amaru más antes, pero esos no llegaron a completarse. La independencia netamente fue un movimiento criollo, ¿no? Y hasta de potencias extranjeras, ¿no? Que apoyaron. Participación necesariamente indígena, pero no con sus ideales, ¿no? En la República, ¿no? En la sierra subsiste, creo que hasta el día de hoy, ¿no? La más bárbara y omnipotente feudalidad, ¿no? El dominio de la tierra, ¿no? Coloca en manos de los gamonales la suerte de nuestra raza, ¿no? La raza indígena, ¿no? O por lo menos nosotros los mestizos, ¿no? Que nos consideramos todavía mestizos, indios, ¿no? De repente a algunos no les gusta mencionar ese nombre, ¿no? Pero ¿cómo entonces podemos afrontar, ¿no? Nuestra realidad, ¿no? Este, los indios, el dominio de la tierra aún hoy se coloca en manos de los gamonales, la suerte de la raza indígena, lo cual ha conllevado sistemáticamente, ¿no? A su depresión y a su ignorancia, ¿no? Porque esa es la realidad. A los indios les falta esa vinculación nacional en sus protestas regionales, ¿no? Esa ha sido la causa de sus abatimientos. Ha habido movimientos indígenas, pero a nivel regional, ¿no? No hay esa suerte, no tienen esa vinculación, ese pensamiento nacional, ¿no? Inclusive en la guerra con Chile, los indios apoyaron a la República, pero no tenían el concepto de nación, ¿no? Ellos luchaban por sus tierras. Ojo, estamos hablando de un pueblo eminentemente agrícola. Lo que para el indio desea para su desarrollo y su economía es la tierra. No tenía, hasta ahora creo, no sé, no tenía el concepto de nación, ¿no? No se organiza, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, esta organización sería, por ejemplo, inmediatamente con una organización nacional sería un partido político, ¿no? Como lo pretende ser Perú Libre, ¿no? Pero aún así, Perú Libre también está cumpliendo esas etapas, ¿no? Ese desarrollo todavía, ¿no? Como dice el mayor Vladimir, estamos un partido en formación, ¿no? Yo diría, por ejemplo, más o menos que estamos en la etapa feudal, ¿no? Tenemos
grandes grupos, líderes, pero falta esa comunicación, ¿no? Esa organización que nos haga funcionar como un mecanismo de relojería, ¿no? Así a punto, ¿no? Eso nos falta todavía, ¿no? Pero sí, obviamente no se descarta que haya en cada zona, en cada regionalismo, en cada feudo, se podría decir, ¿no? Estamos en esa etapa todavía como partido, ¿no? Eh, en la etapa de conciliación. Prácticamente somos un reflejo, por eso digo, ¿no? Un laboratorio, un reflejo de lo que aconteció y acontece, ¿no? La organización indígena. Porque la única forma de llegar a este criterio de liberación tiene que partir de los propios indios, o sea, los propios oprimidos, en todo caso. No partir de arriba, de otras esferas. A eso es lo que más o menos María Tigita tiene. En el criterio, todo parte por una solución social. Son los propios indios, ¿no? Los propios indios son los que están llamados, ¿no? A hacer sus congresos, ¿no? Para organizarse, ¿no? Ya hubo, ¿no? Los llamados congresos indígenas, que fueron hechos históricos, ¿no? Pero, lamentablemente, por culpa del burocratismo, ¿no? No representaron un programa, ¿no? Lo podemos ver ahora actualmente como esta formación del partido, ¿no? También, ¿no? Todavía estamos en formación, ¿no? Entonces, ellos, prácticamente de ahí hemos partido nuestra lucha por un proceso continuo, ¿no? De ahí hemos aprendido también de qué es Mariate. No representa un programa mientras que no seamos una masa orgánica, ¿no? O sigamos siendo, mejor dicho, una masa inorgánica, ¿no? Una muchedumbre dispersa, ¿no? Seremos incapaces, ¿no? Seremos incapaces de decidir nuestro rumbo histórico, ¿no? Inclusive hoy nosotros en la actualidad padecemos de eso también, ¿no? Es una pequeña comparación. Entonces, más o menos nos habla Mariatti de la propagación de las ideas socialistas, ¿no? Gracias a esas ideas socialistas, ¿no? Se formó conciencia, ¿no? Y como consecuencia de eso se formó un fuerte movimiento de reivindicación indígena, ¿no? Como ya lo repetimos antes, fue regional, ¿no? Pero es parte de la semilla, así como hemos tenido precursores, próceres, no es parte de la semilla, y nosotros somos herederos de ese pensamiento de Mariátegui, ¿no? O sea que este tema indígena, esta historia que nos narra Mariátegui, es parte de nuestra historia y nosotros debemos de continuar, ¿no? En ese caso, con la propagación de las ideas socialistas, ¿no? Los indios dieron señales de una nueva conciencia, ¿no? Crece la autovaloración, la autovalorización, ¿no? Entre los núcleos indígenas antes incomunicados, ¿no? Esa palabra es bien importante. Ya Mariatti indirectamente nos está diciendo, nos está transmitiendo en el tiempo, ¿no? Lo importante de la comunicación, ¿no? Entonces, lo que continúa ya sería el tema de la tierra, ¿no? El tema de la tierra, ¿no? Mariatti termina este ensayo, ¿no? Dando una esperanza, ¿no? De organización de repente del pueblo indígena, ¿no? En todo caso, traducido a nuestra época, sería los que nos sentimos herederos de ese movimiento, ¿no? La solución tiene que ser una solución social. Mientras no sea una masa inorgánica, una muchedumbre dispersa, ¿no? Somos incapaces de seguir nuestro rumbo histórico, ¿no? Ahí culmina esta obra, ¿no? De Mariátegui, ¿no? Que tiene mucho de vigente, ¿no? En la actualidad, ¿no? Como parte de la actualidad, ¿no? Podemos presentar algo que nosotros estamos viviendo de repente en este momento, pero por falta de comunicación no estamos enterados de repente. Unos pocos sí, pero no hay esa comunicación. A pesar de que estamos tan cerca, ahora lo van a ver, ¿no? Tenemos compañeros de las periferias de Lima, por ejemplo, ¿no? Que están viviendo ahorita un problema de la tierra, ¿no? De la titulación de sus predios, de sus tierras, ¿no? Que netamente es el problema heredado de esa época. Este tema tiene que ver, ¿no? Con las comunidades campesinas, ¿no? Acuérdense en el tema,
¿no? Del virreinato, que hablábamos de las voces humanitarias, ¿no? De Tomé las Casas, que apelan a la España, al Consejo de Indias, ¿no? De esas leyes liberales, ¿no? Obviamente, ¿no? Monarcas liberales, gracias a la invasión de Napoleón a España, ¿no? Y se crea el reconocimiento, el derecho, ¿no? De las comunidades indígenas, ¿no? Ya posteriormente, en la época de Velasco, ¿no? Igual que María te digo, él no creó eso, ¿no? Él lo continuó, pero le cambió el nombre, ¿no? El nombre que le puso fue Comunidades Campesinas, ¿no? Lo que actualmente está vigente. Pero al pasar del tiempo, el problema de las comunidades indígenas lo que sucede es que en la costa, de repente parte de la sierra también, hay muchas zonas que se han urbanizado, ¿no? Ya se ha dado en usufructo con nuevas leyes que dio, bueno, en esta época Fujimori, ¿no? Se ha dado en usufructo y prácticamente algunas tierras ya no se usa lo que es, ya no existe, ¿no? Es la comunidad campesina, ¿no? Y sin embargo, la ley subsiste, ¿no? Todavía subsiste esa ley. No estoy diciendo que hay que derogarla, pero subsiste, ¿no? Y se ha hecho presa de gente estafadora, de repente criminal, organizaciones criminales, ¿no? Todo tipo de abusos, ¿no? Que teniendo la ley, ¿no? A su mano, ¿no? Se hacen dueños de estas comunidades, de la dirigencia de estas comunidades, y usan la parte legal de mérito de la mayoría, ¿no? De la población. Tanto así que al estar ya no vigente como una comunidad campesina, ¿no? Ellos lo siguen manteniendo de esa forma, ¿no? Y trafican con las tierras, ¿no? Ojo, no estoy diciendo tráfico ilícito, ¿no? Es un tráfico ilícito porque está dentro de la ley, ¿no? Por eso, usando uno de los criterios para solucionar este problema es la nueva ley, ¿no? Ya se está dando, que se ha dado, pero por postergaciones, ¿no? Quién sabe, malintencionadas, ¿no? Hasta el día de hoy no se concreta, ¿no? Entonces, en ese sentido, los pobladores, los que están haciendo posesión, ¿no? De terrenos, ¿no? Se ven afectados porque estas nuevas sociedades, ¿no? Que se han infiltrado, que han usurpado, ¿no? Lo que es la comunidad indígena, ¿no? Que es una buena ley, la comunidad campesina que son una buena ley, pero lo están usando de una forma de maltrato, ¿no? Al vender los terrenos que están ocupados, asignárselos como dueños y traficar, ¿no? Legalmente, comillas, ¿no? Ilegalmente, pero ilegítimamente, ¿no? Se diría, ¿no? Entonces, este problema subsiste ya a tiempo, ¿no? Y tenemos compañeros en el partido, ¿no? Compañeros activos, ¿no? Que sufren este problema, ¿no? También vienen las periferias. Por ejemplo, Villa El Salvador es Yanavilla, ¿no? Desde la época de la colonia, ¿no? Y también hay varias comunidades que nosotros de repente no conocemos los nombres, ¿no? Hasta San Antonio de Gorochirí, ¿no? Así en la periferia, ¿no? Que todavía subsisten, ¿no? Y lamentablemente las bancadas, los partidos políticos, ¿no? Dan una serie de excusas, ¿no? De repente con argumentos, ¿no? Con base o sin base, de repente, ¿no? Pero ese es un tema a analizar, ¿no? Y postergan, ¿no? Postergan esta solución, ¿no? Que ya sería una solución, ¿no? De repente, solamente para las tierras de Lima, ¿no? Y las tierras que están ya pobladas, ¿no? Hay una ley aparte, ¿no? Pero una de las excusas que he leído, por ejemplo, en esta ley, ¿no? 1210-21, que es la ley de titulación de tierras, ¿no? Ponen que esto va a afectar a las zonas, ¿no? También provinciales, ¿no? Cuando eso parece que ya fue solucionado, pero parece que alguien lo quiere enredar o ver, ¿no? Inclusive hemos tenido dentro del partido las dos versiones, ¿no? Las dos versiones que plantean, ¿no? Un tema, y hay otros compañeros que también de derecho, de abogados, que también plantean que hay un error, ¿no? O sea, si dentro del mismo partido tenemos esas contradicciones, imagínense a nivel nacional, ¿no? Lo cual da pie o propone, ¿no? La postergación de esta solución, ¿no? Nadie quiere tomar el toro por las astas, ¿no? Imagínense, Perú Libre, de repente la bancada de Perú Libre dice, declares en abandono las tierras campesinas y disuélvase esa ley, ¿no? Quedaríamos históricamente, de repente, como el partido que derogó tan importante ley, ¿no? La ley de indígenas. Pero hay que ser prácticos, ¿no? Hay que ser prácticos
hay personas que están sufriendo, ¿no? Hay familias, ¿no? Enteras, ¿no? Que impiden su desarrollo, ¿no? El bienestar de sus hijos, de repente, ¿no? Entonces hay que pensar en eso, ¿no? Y es un criterio netamente la legalidad, de legalidad. La solución ya está dada, ¿no? Entonces, en este momento, para el día de mañana del Congreso, ¿no? Yo los conmino de repente a los compañeros presidentes pasar la voz, 8 de la mañana en el Congreso de la República, ¿no? Se va a ver el problema en la Comisión de Vivienda, en la cual el Perú Libre participa, ¿no? Sería bueno ir a dar una vuelta por el Congreso y de repente ahí, ¿no? Alzar de repente nuestra voz, ¿no? De repente para poder apoyar, darle solución de una vez a este tema social, ¿no? Porque justamente es el tema de Mariate, el tema de la tierra, ¿no? Ese es el tema que es nuestro campo. Entonces nosotros yo creo que debemos dar el ejemplo, ¿no? Y como muchos otros partidos de izquierda que se dicen mariateístas, nosotros también nos llamamos mariateístas, entonces hagamos honor, pues, ¿no? Fe de lo que nosotros proponemos. Y como te digo, es algo contradictorio, ¿no? Porque vamos a disolver de repente el tema indígena, pero la realidad actual, ¿no? Se traduce en eso, ¿no? De que hay personas que se han adueñado, ¿no? De las dirigencias de las comunidades indígenas y están propiciando la venta indiscriminada, el abuso, el desalojo a la fuerza, ¿no? Y todo un problema, ha creado todo un problema social, ¿no? En todo caso, ese es nuestro dilema, como digo, hay que ser prácticos y muchas gracias a todos, ¿no? Perú Libre, yo sé que es el partido, como lo estamos viendo ahorita en redes, ¿no? Si bien estamos con nuestras propias críticas, ¿no? Los propios defectos, los propios problemas, hay otros partidos que están peor. Nosotros somos el partido que está mejor situado, está rumbo, ¿no? A consolidarse, ¿no? Ya estamos consolidados, pero está rumbo a pasar a dar un salto cualitativo, de un salto cuantitativo a un salto cualitativo, ¿no? Y eso depende generalmente de Mariatti, ¿no? Leamos a Mariatti, pues, comunicación, porque ya ocurrió, ¿no? En una primera fase, de repente, en los movimientos indígenas, ¿no? Tras la llegada del pensamiento socialista, ¿no? Organizarse, no ser regionalista, ser a nivel nacional, o sea, un partido político, ¿no? Una organización más grande, ¿no? Inclusive, nuestro pensamiento y principio del partido es el internacionalismo, ¿no? Entonces, inclusive más allá del nacionalismo, o sea, algo más grande, siempre aspirar a eso. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, ¿no? Y llevar adelante, ¿no? Queridos camaradas, ¿no? Ese es todo de mi parte, ¿no? Doy pase al compañero Adrián, ¿no? Muchas gracias más bien a todos ustedes por haber esperado, ¿no? Espero un vigoroso debate, ¿no? Respecto a estas ideas. De repente, con todo gusto, ¿no? Aceptando las preguntas, ¿no? De frente, como se dice, a la yugular, ¿no? Si hay algo que aclarar, si algo que de repente no está bien planteado, háganlo saber, exprésense, de repente no como preguntas, de repente tratamiento, ¿no? Muchas gracias a todos y felicitaciones. Adelante, Perú Libre, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, compañero Edson, por esta disertación muy buena, muy clara, muy didáctica. Y lo que ha escrito Mariátegui hace más de 100 años, la problemática de la tierra, del indio, aún sigue vigente. Sabemos muy bien de que en la época colonial, los españoles vinieron con un objetivo: llevarse el oro y la plata. De esa manera, Europa, España se enriqueció. También los indígenas han sido utilizados como esclavos, ¿no? Trabajando en las minas, en los obrajes, y miles y cientos de nuestros hermanos del Tahuantinsuyo murieron ahí, en las minas, pero también por la enfermedad que trajeron los españoles, ¿no? Eh, Sin embargo, en la República no cambió esa modalidad de explotación, de discriminación. Por ejemplo, en el libro que les voy a leer aquí a continuación, ¿no? De José Carlos Mariátegui, dice una parte, ¿no? La República ha pauperizado al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria.
La república ha significado para los indios la ascensión de una nueva clase dominante que se ha apropiado sistemáticamente de sus tierras. Esta pauperización del indio que nos describe José Carlos Mariátegui aún continúa y aún todavía podemos verlo, ¿no? Palparlo en la realidad. Por ejemplo, la explotación de la clase obrera a través de las services, a través de las leyes Pulpín, ¿no? Los derechos laborales que han sido también eliminados durante la época del fujimontesianismo. Y la discriminación igualmente se ve, se palpa también en la realidad concreta, ¿no? Como usted, compañero Edson, lo manifestó, los que vivimos en la periferia, los que vivimos ahí en los conos, en la periferia de acá de Lima, hay muchas, cientos de asentamientos humanos que no tienen agua, no tienen luz, ¿no? Hay inseguridad, ¿no? Hay un abandono total. Parece pues un abandono planificado con alevosía por parte de las clases dirigentes, ¿no? La discriminación se sigue dando en la actualidad. La palabra indio ya no solamente es un nombre, una denominación de equivocación, porque los españoles pensaban que habían llegado a la India, ¿no? Hoy la palabra indio ya es despectivo, es de desprecio, es de inferioridad, nos tratan como bárbaros, incivilizados, ¿no? Y otras cosas más. En otra parte del libro dice también lo siguiente, ¿no? Los partidos criollos, los partidos políticos, ¿no? De la oligarquía, de la burguesía, dice, el problema del indio lo inscribieron en su programa, o sea, forma parte de su programa político. Disminuyeron así en los indios la voluntad de luchar por sus reivindicaciones. En la actualidad, los partidos políticos, tanto de derecha y de izquierda, ¿no? Entre comillas de izquierda, incluyen en su programa reivindicaciones del indio, dicen luchar por el pueblo, dicen luchar por las clases explotadas, pero cuando ya llegan al Congreso, ya llegan ya a tener cargos políticos importantes, se olvidan. Solamente es un caramelo, como decimos, ¿no? O una miel para atraer, digamos, electores, pero una vez llegado al gobierno se olvidaron. Eso ha ocurrido en los gobiernos anteriores, ¿no? Pero nosotros que somos de Perú Libre, tenemos un ideario y ese ideario no debe quedar en el papel, en la impresión, hay que concretizarlo. Como usted lo ha mencionado, tenemos una bancada muy fuerte, aunque ya poco a poco ha disminuido, pero seguimos vigente todavía. Y la vigencia del partido, de nuestro partido Perú Libre, va a depender de la organización de las bases, va a depender del fortalecimiento ideológico formativo en base pues a una filosofía marxista, leninista, mariateguista. Muchas gracias, compañero Edson. Vamos a pasar a una segunda parte. Los compañeros que quisieran participar pueden levantar la mano. Aquí tenemos ya un compañero que es del Comité de Recuperación. Por favor, su nombre y de qué lugar se está comunicando. Que levantó la mano, por favor, puede participar. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Soy presidente del Comité por Recuperación de Tierras Comunales y Recursos Hídricos, Paucartambo Pasco. Lo que podría haber, esta es mi participación, quisiera que me dé un espacio, si el profesor el que puso ha firmado o ha hecho la tesis, me corresponde hacer la antítesis, ¿no? Y lo que estamos acá en la sala, hagamos la síntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha cuadrado desde un punto de vista mariateguista como tal, porque Mariátegui no es pues algo estático,
como sabemos, toda la materia está en movimiento. Entonces, hoy día tenemos que compaginar a hoy día, tenemos que ver desde hoy día el problema del indio que ha planteado Mariatti. Yo quisiera centrarme en la parte que dice, cuando llegan las ideas socialistas, es que se hace el verdadero desarrollo, se toma en cuenta al problema del indio. Y es así, ¿no? Cuando se dan la lucha por las 8 horas y se conquista, ¿no? En el año 1919, en ese contexto es que se conquista también el indio, el campesinado hoy, conquista lo que se llamó la ley de comunidades indígenas. Y eso es tan importante analizar hoy. Tenemos que leer ese contexto de en qué se logró esa lucha, conquistó, no, esa ley que pues no contemplaba al indio. Entonces lo que se puede explicar es lo siguiente, que si bien en la lucha por la emancipación, no, no participó directamente el indio porque pues quienes estaban a la cabeza, los caudillos y caciques, buscaban beneficio propio, y no había la reivindicación, pues no hay que ver tanto en el ejército, digamos, en Ayacucho, por ejemplo, en la Pampa de la Quinoa, el 95% del ejército patriota estaba conformado por venezolanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos, chilenos. ¿Y cuánto era el ejército el peruano? Un 5 o algo más de porcentaje, ¿no? Esa era la verdad. Contrariamente en el ejército realista, el 90% o algo más eran los indígenas que participaban ahí, el pueblo indígena. Imagínese usted, o le imaginamos los que están en la sala, cuál fue la contradicción, ¿no? Y así, que como dice Mariatti, han usurpado pues los criollos esta dirección, ¿no? Ellos debían haberle incorporado al pueblo indígena en esa lucha, ¿no? Y cogieron el poder. Entonces, hace 200 años han tomado el poder en esa emancipación los caudillos, los militares, ¿no? Los militares terratenientes. Entonces, en esa lucha, cuando aparece la clase obrera, cuando aparece el proletariado, y en el Perú se conquista las 8 horas, en ese contexto es que toman en cuenta al campesinado, al problema del indio, y se da esa ley. Pero también es un contexto, ¿por qué? Porque también en 1920, en esos años, la gran burguesía desplaza del poder a los terratenientes, porque los terratenientes militares, los terratenientes han tenido el poder 100 años, pero con Leguía, la gran burguesía lo arroja, lo saca del poder y toman el poder. Pero para tener poder, porque había un problema, quien tenía las tierras, no se podía el país industrializar, no se podía avanzar a ese nivel capitalista, era una traba. Y ahí es en ese contexto es que se le dan espacio digamos, a resolver el problema del indio. Y sale la ley de comunidades indígenas. Hay que ver la importancia de esa ley. Entonces, ahora, nosotros cuando hacemos la recuperación de tierras comunales y los recursos hídricos que estamos haciendo en Pasco, nosotros hemos leído que en esos años, de 1920, Perú era un país agrícola, netamente agrícola. Y la acumulación de tierras era pues una gran demanda, ¿no? de grupos de poder. Pero estaba la ley. Entonces las comunidades campesinas, las comunidades indígenas hacen la recuperación en propiedad de sus tierras, Y hay estadística, hay una demanda, la primera demanda así legítima, legal en el Poder Judicial, lo hacen en el año 1940. Y si viene todo un siglo de lucha por la tierra, por la reivindicación al indio, todo el siglo XX. Entonces cuando decimos, le escuché hablar, cuando decimos ahí, todavía está vigente, ¿cuál está vigente? La Revolución Francesa, que fue la Revolución Burguesa, ¿qué planteó? Planteó la confiscación de las tierras. Agarrabas al terrateniente, a los grandes feudales ahí en Francia, y lo botabas calato de la hacienda. Y todo pasaba a la propiedad, digamos, de la burguesía.
Eso fue la revolución agraria, eso fue la reforma agraria, la verdadera, la que iba a cabo en el mundo. Velasco no hizo ninguna revolución. Pero hoy día no tenemos gamonales. Ya no hay poder gamonal. ¿Dónde están los terratenientes? Tampoco hay. ¿Dónde está la servidumbre? Tampoco hay servidumbre, porque ahora tenemos en la costa más de 1,5 millones de obreros agrícolas que ganan salario. No hay trabajo gratuito. Entonces, ya prácticamente se ha avanzado, porque decir que estamos igual que hace 100 años que parió Mariátegui, estamos negando la lucha del pueblo. El pueblo ha luchado en 100 años. ¿Acaso no fueron grandes tomas de tierras todo el siglo XX? ¿Acaso no se tomó tierra en Cajamarca, en Puno, Ayacucho, Huancavelica? ¿Acaso no fueron las tomas de tierras en Cusco, en Pasco y Rancas? ¿Acaso no se luchó? Entonces, ¿cómo vamos a negar esa lucha? Vamos a decir que no pasó nada. Y al final del siglo XX hay que verlo, hay que tener presente que se llevó a cabo las confiscaciones de tierras, se confiscó, no se pagó ni un sol también. Y allá la lucha que se llevó a cabo en los Andes, ¿no? En el caso palpable, Abancay era propiedad de un solo terrateniente. Hoy Abancay es una ciudad, ¿no? El dueño de la Cola Real tenía su hacienda en Ayacucho. Lo arrasaron, lo destrozaron todo, y hoy día los campesinos son dueños de esas tierras. Esa es confiscación, pero se llevó a cabo. Entonces ya no es que plantear de que el Perú es hemisferio semicolonial, no. La semifinal ya ha sido barrida ya. Hay rezagos, como usted dice, como le he escuchado hablar, claro, hay rezagos federal, hay rezagos, pero ya no son físicos ya, porque se ha avanzado. Entonces, hoy día, ahí el planteo, ¿no? Porque eso debe ser este debate. Hoy día, ¿qué lucha? ¿Qué hace el campesinado? ¿Cuál es la lucha de ellos? ¿Qué hace la lucha de ellos? Si el siglo XX fue lucha por las tierras, por el cielo, hoy día en el siglo XXI está luchando por la propiedad de las riquezas naturales. Y hay que ver lo que dice la Defensoría del Pueblo. Y ese debe ser el mensaje de este debate, ¿no? ¿En qué están las comunidades indígenas hoy día? O las comunidades campesinas hoy día. ¿En qué están? ¿En qué están los pueblos indígenas? ¿En qué están los pueblos ágrafos? Están luchando contra las transnacionales. La Defensoría del Pueblo dice que más del 62,8% de los conflictos sociales son entre las comunidades y las mineras, y las transnacionales ahí, mineras transnacionales. ¿Cuánto de población están ahí? Más de 4 millones. Imagínense la cantidad que estamos luchando ahí. Y muchos que han venido a Lima, ¿no? Esas movilizaciones, no han traído ese problema a informar a la clase obrera en Lima, no. O no han llevado a las ciudades. Han llevado ese espíritu cacique de caudillo, porque quieren ser gobierno regional, quieren ser congresistas, y no están reivindicando para la lucha del campesinado de hoy día. ¿Quién el que vino de Puno, quién el que vino de Cusco y de Ayacucho, te ha planteado la lucha por la recuperación de la propiedad? Nadie. Porque si se plantearan ahí, habría que estar pues, con los comuneros de Huánuco que se han enfrentado a Antamina, ¿no? Que han tomado esas zonas mineras. O estaríamos hablando, digamos, con las luchas en el caso del litio en Puno. Estaríamos dirigiendo ahí, no están ahí. Se repite la misma cosa que en la época de la emancipación. Están luchando por criterios individuales, personales, y más no del indio ni tampoco del campesinado. Eso es lo que podría plantear, y sería bueno que se abra debate, y hay cosas para debatir. Más bien, muchas gracias. No soy yo, mi comunidad se han elegido para hacer recuperación por las que mineras se han adueñado más de 7,000 hectáreas de tierras. Estamos haciendo las demandas. Estamos haciendo las demandas en la vía civil y en la vía penal. Y además estamos tomando nuestra tierra porque nos pertenece. Y pues, contrariamente a los amigos que han venido, que hemos escuchado el debate de Pumamarca, que son también comunidades campesinas con sus comunidades indígenas de Pumamarca en el cordón minero, en Apurímac, no han hecho ninguna demanda, no han hecho ninguna denuncia. Están pidiendo que le devuelvan sus tierras, pero en el aire. Se hace un proceso judicial y se hace también la lucha pues, de tomas de tierras, ¿no? Tienen que tomarse porque son propiedad de ellos. Pero ¿en qué nos basamos? Si no las demandamos, estamos en el aire. Eso es lo que podría mandar hoy día, y lo que hay que hacer hoy día es recuperar las riquezas naturales del suelo, subsuelo, dominio marítimo, el espacio aéreo. Ahí están los minerales, petróleo, gas, ahí están las riquezas, ahí están el dinero para la vida, para la salud, para la educación,
para vivienda, para el trabajo en la futura industrialización. Más de 175.000 millones de dólares se llevan las transnacionales cada año. En soles son 700.000 millones. Tanta cantidad que llevan, cuando nosotros podemos, cuando las comunidades podemos hacer una empresa minera comunal. Podemos hacerlo. Si Ecosén en Pasco tiene 500 buses, 500 ómnibus, tienen maquinaria. Nosotros también hemos tenido nuestra empresa de transportes. ¿Por qué no podemos hacer minería comunal? Si lo hacemos, si lo vamos a hacer, donde sea posible, donde no se contamine, en cabecera de cuenca no, donde sea posible, y donde diga la Asamblea General de nuestra comunidad, acá no, acá sí. Y vamos a tomar también, nosotros como comunidad vamos a recuperar Yuncan 1 y Yuncan 2, porque son nuestras aguas y son nuestros territorios. Y antes que se cumplan los 30 años que Fujimori pues lo ha privatizado, 5 años más de acuerdo a la ley, vamos a empezar a hacer los trámites. Eso es lo que correspondería. Ahí está. Y mucha gente está empezando a ser alcaldes en esas cosas cuando por ahí perdemos. La clave está estar con el indio, con el indígena, estar con el campesino. Hoy día eso llama eso. Hay que estar con ellos. Hay que tener sus problemas allá. Y ellos te van a elegir, pues, gobierno. Ellos te van a elegir presidente. Ellos te van a elegir alcalde. ¿Por qué? Porque estás compaginando su lucha de ellos. Pero si estás al margen no vamos a hacer nada. Hay que estar con ellos. A ver, luchar, vivir y pues juntamente con ellos avanzar, ¿no? Eso es lo que planteo. Así, muchas gracias por darme ese espacio. Muy Muchas, buenas noches. muchas gracias, compañero. Muchas gracias por su participación. Este es un espacio abierto, democrático, para que puedan todos participar, porque la voz del pueblo es muy importante escucharlo. Quizás podemos estar en lo cierto o equivocado, pero es importante nuestra participación. Compañero Edson, quizás quiera intervenir. Sí, gracias, Adrián. Eh, no manera de respuesta, sino manera de complementación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto gana un peón? ¿No? Actualmente, en algunos lugares, no todos de repente, 30 soles. 30 soles en Lima no hacen nada. De repente alguien habrá calculado que en la sierra eso es para subsistir, ¿no? Eh, hubo, como dice, bastantes movimientos, ¿no? Nadie niega eso, pero el tema es ver la vigencia, ¿no? De esta obra de Mariatti hace 100 años, cómo está vigente hace poco, ¿no? Movimientos regionales, ¿no? No se ha conformado, no tiene un programa a nivel nacional, tiene un programa a nivel regional, porque Mariatti no dice intereses personales, como actualmente nosotros tenemos la costumbre, ¿no? De izquierda de, no, intereses personales, ¿no? Ya. Mariatti habla de intereses regionales, ¿no? No llega específicamente al extremo de decir en lo personal, ¿no? No acusa de eso. Pero sí acusa de que a nivel nacional, como problemática problemática de la tierra, no hay una unidad, no hay un consenso, no hay una vinculación nacional, ¿no? Y que en la actualidad, eso fue hace 100 años, y en la actualidad sí hay, de repente, por los medios de comunicación que ahora son masivos, ¿no? Pero también hay contradicciones, ¿no? O sea, no se llega a concretar, ¿no? Dicho eso, por ejemplo, hoy día tenemos 20 partidos más inscritos, ¿no? Y 20 más, 17 más por inscribirse. Mire toda esa dispersión y eso que por lo menos la mitad de todos esos partidos son de izquierda, o dicen de izquierda, o por lo menos reivindican públicamente, pero lo hacen, ¿no? Lo que es de izquierda, ¿no? Eh, hubo una revolución, ¿no? En Puno, ¿no? Lo famoso, revolución victoriosa, ¿no? De los kayaks, ¿no? Ahí sí se pudo tomar por la fuerza las tierras, ¿no? Los gamonales fueron, ¿no? Terminados de repente, ¿no? Así fue de cruel, Sarmiento, ¿no? Por la reivindicación de las tierras y por lo menos esa parte del sur, ¿no? Tuvo esa victoria, ¿no? Pero más al centro, la parte de Ayacucho, ¿no? No tuvo no ha tenido esa ocasión de reivindicar, ¿no? Netamente, ¿no? Su liberación, su revolución, ¿no?
En ese sentido, tenemos hechos parciales, ¿no? No todos, es así. Inclusive teniendo éxito, ¿no? Dicen que hay, esto ya no lo dicen Mariátegui, ¿no? Lo dicen otros críticos de Mariátegui también, ¿no? Que hay ideólogos, ¿no? Del imperialismo, que se podría llamar topos, ¿no? Pero están dentro del movimiento de izquierda de repente, que hacen todo lo posible para sostener y revivir las costumbres, ¿no? De los prejuicios reaccionarios, imperialistas, ¿no? De esa conciencia, la conciencia de la gente, de nuestro propio movimiento, ¿no? A fin de frenar nuestro avance, ¿no? Revolucionario. O sea, como bien lo dijo, ¿no? Porque es teoría y práctica, ¿no? La teoría dice bien claro que no es estático, claro. Así como en algunas zonas de forma dispersa en el tiempo y en el espacio, ¿no? Del territorio, ha habido victorias, pero también ha habido retrocesos. Hoy en día mismo los derechos laborales han sido prácticamente, ¿no? Los derechos laborales comunales han sido soslayados en la misma capital, imagínense, ¿no? Entonces no es algo estático la revolución. Si bien hay un fuerte movimiento del lado oprimido, pues cuando este lado oprimido obtiene victorias, ¿no? También el otro lado reaccionario también actúa, ¿no? Actualmente podría hablarse de psicología de masas de repente, incluso de nosotros, ¿no? Nos siembran en la cabeza de que nosotros somos los culpables, ha sido culpa de nosotros. Entonces ahí se ha transfigurado en diferentes formas de lucha ahora, ¿no? Por ejemplo, el problema de la tierra subsiste. Muchos comuneros dicen, ¿no? O parceleros también se les llama, ¿no? Que han obtenido, ¿no? Acciones y beneficios. Pero en el problema de la minería, ¿no? Subsiste latentemente, ¿no? Ese tema, ¿no? Queriendo volver, ¿no? De repente pagando una ínfima cantidad, ¿no? Por las tierras, ¿no? Se hacen dueños de las tierras, ¿no? O lo que llamamos hoy en día, ¿no? Concesión, ¿no? Como la concesión del agua. Entonces, el legado de Mariátegui es ese, ¿no? El tema principal del indio, su concepción principal es el gamonal, ¿no? El pensamiento del gamonal, ¿no? El que quiere todo para sí, ¿no? Todos los recursos, ¿no? En este caso la tierra y sus recursos, ¿no? Y, y en ese sentido, los, los campesinos, o en este caso la clase obrera también, ¿no? Que somos el reflejo de ese legado, nos vemos también inmiscuidos dentro de una hegemonía, ¿no? Jurídica, administrativa, ¿no? Que más favorece al capitalismo, al imperialismo internacional, ¿no? Y lo que ellos hacen, la explotación, las muertes, toda esa degeneración que ocurre, ¿no? Ellos no lo consideran como delito, ¿no? Muere uno, ya se le paga su pensión, listo, ¿no? Continúa, ¿no? En cambio, del lado de las mayorías, ¿no? De los oprimidos, ¿no? Generalmente los mestizos y los indios más aún, ¿no? Sí, psicológicamente, ¿no? Esto está mal, ¿no? Esto no debes hacer, esto es delito y las penas son fuertes. Muy aparte de lo que no hay una justa valoración, ¿no? Con el criterio de los jueces, ¿no? De que a unos por atropellar, por ejemplo, personas, ¿no? Son liberados, ¿no? Por un criterio del juez, y sin embargo, cuando este personaje que cometió ese accidente es de otra clase social, ¿no? Ahí sí se le cae todo el peso de la ley, ¿no? Hasta en eso, ¿no? Pero no solamente eso. Todo está estructurado, ¿no? Para que esa democracia burguesa, ¿no? De muy pocos, de unas minorías, ¿no? Prevalece, ¿no? Sobre la democracia eh, de nosotros, la mayoría explotada. Entonces, todavía, por eso decimos que está vigente el pensamiento de Mariátegui, todavía existe ese problema de clase, casta, ¿no? Incluso hoy en día, por ejemplo, tenemos el problema también del agua, ¿no? Los recursos del agua, ¿no? O sea, el problema de la tierra es el problema de la tierra y de sus recursos, ¿no? Cuando le dieron las tierras a los campesinos, no les enseñaron, ¿no? A cultivarla, ¿no? Hoy en día ya tener la tierra ya no es el negocio, ¿no? El negocio es producirla, ¿no? Y para esa producción hay competencia. Para estar a nivel competitivo necesitamos tecnología. Ah, entonces no hay que darle tecnología, entonces por las puras tienen la tierra, ¿no? ¿Qué pasa con el transcurso del tiempo? Venden la tierra, ¿no?
O les obligan, o los inducen en todo caso. Entonces, si ya tenemos tecnología, ahora son los mercados, ¿no? Y en el momento que nosotros como partido de repente lleguemos a ser dueños de nuestro país, de la administración de nuestro país, ¿no? ¿Qué vendrá después? Una guerra, ¿no? Una provocación. O sea, siempre va a haber una nueva forma, ¿no? Que ya es previsible porque ya se ha visto, de evitar el desarrollo de otro. O sea, ese, ese actuar de evitar que el otro desarrolle, ¿no? Para que uno subsista, el gamonal subsista, necesita que el indio, ¿no? O sus herederos no desarrollen, eso se llama, conocido como opresión, ¿no? Y esa opresión aún subsiste en muchas formas, ¿no? Y yo doy gracias, ¿no? Compañeros que me han antecedido, ¿no? Que nos haya ilustrado, ¿no? Con los temas actuales, ¿no? De repente uno no está actualizado, de repente en muchos temas, pero bienvenidos sean las críticas, ¿no? Y vamos a ponernos más al día de repente. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Edson. ¿Algún otro compañero o compañera que desea participar con alguna pregunta, algún aporte relacionado al tema, a la problemática actual de nuestro país? Bien, parece que no. Bueno, yo quería acotar algo también sobre la participación del compañero, que ha sido muy importante, fructífera. En una parte se refirió, por ejemplo, a la Revolución Francesa, en el cual sabemos que es una revolución burguesa, una clase social poderosamente, económicamente poderosa, que estaba emergiendo y en su momento eh, desplazó a otra clase que estaba conformada pues por los señores feudales, la clase del clero, que tenía pues enormes extensiones de tierra. Y esta burguesía, que fue revolucionaria en su momento, eh, desplazó económicamente, ¿no? Políticamente también. Y luego ya se dio la revolución industrial, ¿no? Donde ya países tuvieron ya más hegemonía, como Inglaterra, Francia y otros más, ¿no? Pero después de la Revolución Francesa, que una de sus consignas era pues libertad, fraternidad, igualdad, ¿no es cierto? Esa fraternidad no llegó a todos los franceses. La igualdad de los derechos tampoco, porque la gran mayoría, que era del pueblo llano, ¿no? Del estado llano, no ha sido partícipe del gobierno que asumió ya la burguesía. La burguesía utilizó a la clase baja, al estado llano, para realizar la revolución. Y así ha ocurrido en la independencia, como ya lo ha descrito, ¿no? Nuestros indígenas conformaron también los ejércitos, tanto libertadores como también el ejército realista. Pero al final, ¿quién embanderó esa revolución, la independencia, mejor dicho? Los criollos, ¿no? Si antes los españoles explotaron a los indígenas, después de 1821, ya en la República, ¿quiénes suplantaron a esos explotadores españoles? Los criollos, hijos de españoles nacidos acá en América. Entonces, si bien es cierto, la Revolución Francesa ha sido una revolución que ha eh, removido los cimientos de la sociedad, de la política en todos los países, pero también Francia después se dedicó a colonizar a países del África, ¿no? Y hay que recordar también que Francia, pues, ha sido un país colonizador también. Lo otro también, compañero, mencionó que no hay terratenientes en la actualidad. Bueno, el problema del indio está muy ligado al problema de la tierra. El próximo domingo vamos a ver el tercer ensayo que justamente es sobre el problema de la tierra. Y actualmente existen las grandes agroexportadoras
¿no? Los grupos de poder, uno de ellos, por ejemplo, el grupo Gloria, tiene miles y miles de hectáreas en su poder. Entonces, decir o negar o defender quizás, ¿no?, que no hay terratenientes en la actualidad, sí lo hay. Los sociólogos, por ejemplo, dicen, ¿no? Hay un neolatifundio actualmente. Y no solamente en el campo de tierras agrícolas, ¿ah?, sino también en el campo mediático, en el campo financiero y en otros campos de la actividad humana. Entonces, yo creo que este es un tema que da para más. La próxima semana, la compañera Blanca estará exponiendo el problema, el tercer ensayo, que trata pues del problema de la tierra. Bien, ¿algún otro compañero o compañera que quiera participar? Adrián, Sí, respecto a la Revolución Francesa y a otras revoluciones, por ejemplo, en Inglaterra también, ¿no? Que pasó, dice que voluntariamente a una etapa parlamentaria, ¿no? De la etapa de la nobleza. Si te planteas bien el término, la revolución burguesa fue una revolución enciclopedista, ¿no? Revolución de las ideas, ¿no? Justamente antes de esa revolución, tanto en Inglaterra como en Francia, ¿no? La revolución inglesa también fue bien conocida, bien conocida, aunque, ¿no?, por los ciclos actuales, ¿no? La revolución de Tyler, ¿no? Hubo revoluciones campesinas, pero igual que con el pensamiento actual, ¿no?, que desciende de ahí, ¿no?, que los pueblos son más ignorantes, más desorganizados, ¿no? De repente, comparativamente, ¿no?, con la tecnología, ¿no? Fueron probablemente abatidas, ¿no? Hasta donde llegaba mi comprensión era que después de esas revoluciones campesinas, ¿no? Viene la revolución de los burgueses, los cuales ya ven que enfrentarse de tú a tú, así, en igualdad de condiciones con una nobleza que tiene toda la tecnología y todo el poder tecnológico, ¿no? No era tan viable. Entonces ellos plantean el problema de las ideas, de la enciclopedia, ¿no? Y, y también, obviamente, después de esas masacres que hubo dentro de la misma nobleza, ¿no?, la clase parasitaria que lo llamaban ellos, que no producían, hay esos traumas también. Entonces todo eso, no es que los burgueses dijeron, ya, ahora me toca a mí, ya se les dio, no, no. Ya hubo más antes esa experiencia, ¿no? Lamentablemente con la raza más, con el estamento más oprimido, que es el campesinado, ¿no? A nivel de Inglaterra, a nivel de Francia, ¿no? Entonces, obviamente que la capital, como en este caso París, ¿no? Lo primero que hacen ellos es tomar la Bastilla, ¿no?, que era una cárcel donde se torturaba, así tipo del zinc que tenemos acá, del sótano del zinc, los crematorios que había, era realmente algo espantoso, ¿no? Entonces, que la nobleza aplicaba a los opositores, ¿no? Dentro del mismo París, la Comuna de París, inclusive en provincia ni hablar, ¿no? Francesas, europeas, ¿no? Cualquier, igual que ocurre en Perú, ¿no? Cualquier vislumbramiento así de rebelión o esto, eran totalmente aplastados. Entonces, en ese sentido, no es solamente que ocurre un levantamiento y una, una rebelión victoriosa, sino atrás de eso, antes ha habido un antecedente, ¿no? Una historia que ver, ¿no? El único revolución campesina que históricamente se conoce fue exitosa fue la revolución china, ¿no? Pero más antes de eso ha habido episodios trágicos, ¿no?, de levantamientos campesinos que fueron aplastados, tanto en Inglaterra como en Francia, y me imagino que en otras partes de Europa. Entonces, eso yo quería recalcar, porque, o sea, también acá ha habido antecedentes, ¿no? En lo que es la revolución, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es algo contradictorio, ¿no? Que las Fuerzas Armadas sean revolucionarias, ¿no? Cuando el uso de la fuerza es el quehacer, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para ellos es normal usar la fuerza. O sea, no es una revolución, ¿no? La revolución más fuerte en la parte latinoamericana fue en México, ¿no? Los zapatistas y todos estos movimientos indígenas, hubo muertes, o sea, realmente fue algo apoteósico, ¿no?
fue muy lamentable, ¿no? En cambio, esas ideas, de repente, la parte militar, su consigna es la sobrevivencia, ¿no? De su poder, ¿no? Previendo eso, ¿no? De repente, ellos trataron ¿cómo se llama? De apagar o soslayar eso un poco, ¿no? Y dieron ese criterio, ¿no? Como decía al inicio en mi exposición, ¿no? En la época colonial, ya gracias a esas voces humanitarias, ¿no? De la iglesia, ¿no? Y otros intelectuales, se dio la ley, el conocimiento de las leyes de India, ¿no? Se reconoció las comunidades indígenas. De repente eso con el tiempo, como digo, ha sido soslayado, una población indígena fue abatida, ¿no? Por su desorganización, ¿no? O sea, culpa de ellos, como se dice, ¿no? Siempre la psicología, ¿no? Echando, tú eres el responsable, ¿no? Pero obviamente había un desfase tecnológico, ¿no? Es uno de los argumentos legales, ¿no? Porque ya está reconocido desde la colonia, ¿no? Para que se vuelva a retomar como comunidades campesinas, ¿no? Porque lo que reconoció Velasco Alvarado fue comunidades campesinas. Las comunidades indígenas fue anterior, ¿no? Bueno, indistintamente, de repente nosotros hablamos igual, ¿no? Campesinos, indígenas, o parceleros, o comuneros, ¿no? Es igual, pero hay una cierta diferenciación. O sea, había una base legal para reivindicarse eso y conseguir el objetivo, ¿no? Que es evitar que ocurra en el Perú el grado, ¿no? La velocidad que hubo en otras tierras, en México. Entonces, eso también habría que recalcar. O sea, fue más que un gobierno revolucionario que apaciguó, ¿no? Bueno, propio de nuestro paralelo, de nuestra ubicación, ¿no? Que siempre acá tenemos otra forma de solucionar de repente con lo que se llama el sincretismo, ¿no? Lo asimilamos, ¿no? Que tiene otro tipo de revolución. De repente eso puede ser. Pero en la actualidad, ¿no? Todavía persiste, ¿no? A mi criterio, ¿no? A mi criterio de muchos, ¿no? Vemos cierta vinculación con este tema, ¿no? De la tierra, ¿no? De repente quieren retomar todo, ya quisieran, ¿no? El imperialismo con toda la tecnología que dicen tener, ¿no? Que es gracias al capitalismo, dicen ellos. Nuevamente retomar eso, controlar la población, hacer ¿cómo se llama? Circos romanos, ¿no? ¿no? Como la pandemia, estos casos, ¿no? Para tener controlada a la población, ¿no? Siempre con la psicología, ¿no? Entonces, con la psicología de que ellos nos van a salvar a nosotros y que es nuestra responsabilidad y que es por el calentamiento de la Tierra es culpa de nuestro mal uso, ¿no? Cuando son ellos en realidad los que han provocado eso. Incluso hasta en esa parte científica, ¿no? Hay contradicciones, ¿no? Porque se habla de que en el año 1600, ¿no? Hubo sí, cosecha de tomates en invierno, en agosto, ¿no? O sea, en invierno para los europeos, ¿no? Entonces ya había calentamiento global, ya había este fenómeno, mucho antes de que existiera la industria, ¿no? Entonces no se puede decir que este calentamiento global es culpa de la población, del mal uso, ¿no? Sin embargo, nos siembran en nuestra cabecita, ¿no? Que tenemos nosotros, de que es nuestra responsabilidad, ¿no? Que ellos son los que van a cuidarnos, ¿no? Van a dar las soluciones, cuando en realidad no es tan exacto eso, esas votaciones. Esa sería mi participación. Compañero Adrián, por favor, le solicito unos breves minutos que el compañero Mayuri va a hablar a través de esta cámara, ¿no? Un problema perfecto, por favor, si podríamos darle la paz y la bienvenida al compañero Mayuri. Claro, Muchas gracias. claro. Bienvenido, compañero Julián. Buenas noches, compañeros. Aprovechando la disertación del compañero Edson, quería hacer un comentario. El Amauta José Carlos Mariátegui ha hecho un análisis profundo y científico sobre el problema del indio, el problema del agrícola campesino, tanto de la costa, de la sierra, de cómo era explotado. Pero para poder nosotros entender bien lo que nos dice José Carlos Mariátegui,
tenemos que también remitirnos a las obras literarias escritas por varios autores peruanos, que justamente en su novela nos enseña de cómo bárbaramente ha sido explotado, reprimido brutalmente cuando hacían su levantamiento en contra del abuso tanto de los latifundios, de los gamonales, etcétera. Y obras, por ejemplo, como El mundo es ancho y ajeno, es una obra donde habla sobre la resistencia heroica de una comunidad indígena ante una injusticia por la expropiación de la tierra. Esta novela es escrita por Ciro Alegría, perdón, por Ciro Alegría, y que debemos leerlo. ¿Por qué digo esto, compañeros? Porque yo conversando con muchos compañeros militantes de Perú Libre, que tienen años, inclusive tienen trayectoria de muchos años anteriores, no han estudiado, no han leído estas obras. Obras, por ejemplo, como El Tungsteno, donde nos habla sobre la explotación bárbara en la minería, donde tenían que prácticamente obligarlos a los campesinos, a lo que nosotros en la literatura nos dice indios, a la fuerza a trabajar en la minería para exportarlo. Tenemos el caso de Mercurio en Huancavelica, y esta obra fue escrita, El Turteno, por José María Arguedas, una obra que debemos leerlo también, que nos va a profundizar y entender el problema del indio que escribe el amauta José Carlos Mariate. Los ríos profundos, también otra obra de José María Arguedas, donde abordan temas referentes o sea, analiza el problema de la figura del indio y sus problemas desde una perspectiva cercana. Narra el paso de la edad de un niño de 14 años a la adultez, y donde ve la explotación que sufre el trabajador, el agrícola andino ante el gamonalismo y el terrateniente. Y también otra obra que justamente en una oportunidad que estuve caminando por el centro de Lima, me encuentro con compañeros ya que están y que son inclusive hasta profesionales, abogados. Y yo tenía un libro en la mano de Manuel Escorza, titulado, que se llama Redoble por Rancas, y no sabía qué era el libro. Este libro nos habla pues de, de la lucha de los campesinos y de las comunidades indígenas en la Sierra Central, el abuso de los terratenientes del acero de Pasco con precio, una minería que abusaba bastante y brutalmente a los agrícolas de los Andes en esa época, y donde eran brutalmente reprimidos. O sea que son tres autores que han escrito obras literarias referentes al problema del trabajador agrícola, del ingenil, del problema indigenista. El Silva Alegría, José María Arguedas y Manuel Escorza, y también hay muchos otros autores, pero yo les recomiendo leer estos tres autores, compañeros, hermanos. Eso es lo que quería sugerirles en esta intervención. Muchas gracias. Gracias a usted, compañero Julián. Muy acertadas palabras, sus recomendaciones. Son lecturas obligatorias, ¿no? Para todos los peruanos y más aún todavía para nosotros, los militantes de Perú Libre. Muchas gracias, compañero. Gracias. Compañero, ¿puede pasar la palabra, compañero? Sí, ¿quién? Para hacerte una aclaración nada más. Ya, a ver, tiene un par de Ya, minutos que... ya, mira, lo que hay que resaltar acá en este debate es que las comunidades campesinas están defendiendo la tradición histórica desde la que viene de la comunidad del suelo. ¿Cuál es? La propiedad privada colectiva de sus tierras. Es propiedad colectiva.
y estamos luchando contra ¿qué? Contra la propiedad privada capitalista, ¿no? Entonces ahí está la contradicción, y no solamente en el Perú, sino en el mundo. La propiedad privada contra la propiedad colectiva. Nosotros tenemos títulos. Somos 150 pueblos indígenas que hemos comprado esas tierras a la corona española. Les hemos pagado con lingotes de oro. Y tenemos documentos ancestrales de años 1600, 1590, ¿no? Imagínense que eso nos da derecho a la condición de pueblo indígena, pero a la vez también somos comunidad campesina, porque eso se logró a través del contexto, digamos, en que se dio en 1920. El otro punto, lo que quería aclarar es el siguiente, de que en ese 1920, el Perú era un país agrario, vivía la agricultura, mira, se exportaban algodón, azúcar, 72%, esa es nuestra divisa. Hoy día importamos algodón, importamos azúcar. ¿Y de qué vivimos? Hoy vivimos de la minería. La niña de nuestros ojos en el Perú es la minería. Entonces, querramos o no querramos, porque escucho muchas veces, dice, agro sí, mina no, agro sí. La posición es agro sí, mina también, donde se pueda. ¿Por qué? Porque no vamos a poder contenerlos. Porque hoy día estamos inmersos en eso, en ese país minero, estamos inmersos. Imagínense, imagínense que cuándo es el presupuesto nacional y cómo se cubre. Imagínense y el monto de dinero que están saqueando nuestras riquezas. ¿No? Hay un saqueo totalmente. Cerro Pasco está comiendo el trabajo abierto a la capital minera del mundo, que Cerro Pasco está comiendo. Habiendo leyes que nos amparan a los ciudadanos, pero en Cerro es letra muerta. Y no es por el gamonalismo, ¿no? Sino que cuando me hace la crítica y decimos que en la costa hay terratenientes, hoy día no son terratenientes federales o terratenientes semifederales. Hoy día son terratenientes capitalistas. La empresa Gloria, que ha hecho mención, es cierto, tiene más de 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas. Nunca antes en el Perú hubo tanta acumulación de tierras. No hubo, nunca hubo. En la época que llevan a 2.000, 3.000, 5.000, pero nunca ha llegado a esa cantidad. El grupo Oviedo tiene más de 40.000 hectáreas. Entonces ahí está los terratenientes capitalistas. Ese es el tema que hay que ver. Y ahí está lo que hoy día demanda la nación. Hay que recuperar en propiedad todas las riquezas naturales. ¿Para quién? Para las comunidades y para la nación. No estoy diciendo que hay que nacionalizar, no estoy diciendo que hay que estatizar, sino esa es la lucha de hoy día. Solamente así le vamos a quitar y le vamos a dar donde más le dé las transnacionales, que están llevando nuestra riqueza, pero se llevan en cantidad. Han hecho un minoducto en Antamina, ¿no? Que van a conectar ahora con Achancay, para que se llevan en barro, para que se lleven bueno, no sabe qué cantidad va a ir ahí. Un saqueo totalmente. En el corredor minero del sur, en todas partes. Entonces hay que hacer esa lucha que corresponde hoy día. Y así yo me siento agradecido que me han dado ese espacio para poder debatir y poder hacer avance, ¿no? Yo soy Víctor Vega, que no lo dije mi nombre, me hacen mil disculpas, y estamos haciendo la lucha pues en Pasco, ¿no? Lo que hizo mención también el comunero que habló acerca de Rancas, ¿no? Rancas, teniendo una empresa minera, se pasó a tomar todas las tierras de nuestras comunidades. Y ahí hay tan héroes que han estado en el CEPA, que han estado detenidos presos. Y para terminar, quiero hacer un punto, ¿no? Nosotros, cuando era gobierno Pedro Castillo, hemos asistido a esos debates como comunidad campesina. Y hemos rechazado, y hemos puesto nuestro desacuerdo en lo que llamaban la segunda reforma agraria. Ese planteamiento no vino de los campesinos, vino de la burguesía. Mira cómo se han infiltrado para llevar el cuento a Pedro Castillo, y él hablaba de la llamada segunda reforma agraria. Hay un grupo que se llama Conveagro. Conveagro son lo que hay a nivel de la costa, que es una federación en varios rubros, al nivel de burguesía media o burguesía nacional, ¿no? O algo más para allá, más arriba. Y ellos han llevado el cuento de la segunda reforma agraria. Y ese endeudamiento al banco. Lo que se requiere es esas tierras que están en la costa pasen pues a las comunidades, pasan al campesino pobre, pasan a poder de ellos. Hoy en Arequipa están subastando las tierras en Sigua 2, más de Sigua 2.
Cuando en la Compañero, Pampa de Majes, disculpe. un patrimonio de la Pampa de Majes dieron 15 topos y se capitalizó bien. Ahora ya están dando 200 hectáreas acá y no han, el campesino pobre ni tampoco el van a poder entrar ahí porque son 200 hectáreas. Eso es lo que quería aclarar. Bueno, no sé qué punto más se me olvidó, pero Muchas es aparte de los gracias. salarios. Gracias, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le invitamos más bien para que pueda también participar en el próximo domingo, que ahí vamos a tocar el problema de la tierra, lo vamos a ligar también al problema de la situación actual. La compañera Delia, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿cómo están? Bueno, he observado que también ha habido esto de la reforma agraria, ¿no? Que tuvo sus aspectos negativos y positivos. Entre ellos, en el año 1969 y 1980, bueno, hubo una expropiación de más de 10,5 millones de hectáreas, equivalentes al 56% de la superficie agrícola. Esto se observa en el Instituto de Estudios Peruanos, donde aproximadamente 1.200 empresas se dieron como empresas asociativas o cooperativas. Eh, en las ventajas que hubo, bueno, en la reforma agraria, prácticamente fue porque ellos querían que incrementen la eficiencia, ¿no? En la parte el campesinado para que puedan tener más maquinarias, mejor, para un mejor trabajo, tener una mejor productividad. Pero sin embargo, esto significó que hubo muchas pérdidas de hectáreas de muchas personas. Era alrededor de 7.592 hectáreas. Por ejemplo, tenemos en la comunidad de Huascayaco, que es la que lidera en ese ranking, ¿no? Luego tenemos a Chimpiyacu con 6.881 y Alto Mayo con 4.771 comunidades que son de San Martín. Luego tenemos también que existen comunidades de la región Selva, como la comunidad Manco Cápac de la región Loreto, con 70 años de historia, pues prácticamente no figuran ni siquiera ni en el mapa oficial de que ha sido expropiada, ¿no? Y como en el caso también de Cerro de Pasco, bueno, son propiedades mineras de las personas que también las expropian, inclusive hemos visto que hasta en la actualidad hasta las matan a estas personas que tienen pues sus propiedades, los tienen justo en esas zonas mineras. Y bueno, también estas empresas han causado muchas enfermedades, ¿no? Por la misma explotación, ya que tienen oro, plata y otros yacimientos. Entonces vemos de que es bueno apoyar pues por medio de la industria, pero sin embargo están acarreando que muchas gentes, muchas familias se están quedando sin propiedades y eso no lo consideran. En el tiempo de, por ejemplo, de Velasco, quitaron a mucha gente, les expropiaron sus tierras. Una de ellas era mi abuelita. Mi abuelita tenía con sus familiares, inclusive compraron también acá en Surco. ¿Y para qué? Para que vengan los militares, digan que lo van a expropiar para hacer algo grande. Sin embargo, con el tiempo ahora son unas urbanizaciones y que decían, tú tienes que tener si quieres seguir teniendo este territorio, tienes pues que construirlo en material noble. Y si no, te doy, por decir, solamente de los 1.000 metros, te doy pues 100 metros y para que puedas construir. Pero como dices que no tienes dinero, entonces pues te quito lo demás, el resto, ¿no? Entonces han habido demasiadas injusticias para con nuestra comunidad, para con nuestra gente. Y lamentablemente eso vuelve nuevamente a lo mismo, vuelve a expropiar cosas, expropiar tierras que realmente no son muchas veces de estas personas, como lo que está ocurriendo ahorita en Lurín. En Lurín tenemos también a un
camarada que tiene a su población ahí en Lurín, donde ellos han tenido sus tierras y han venido ¿quiénes? Han venido el alcalde de Maticorena con el gente del Ministerio de Trabajo y a decir de que esa propiedad son de ellos. O sea, muchas veces y nosotros pues estamos, de repente nosotros ni conocemos lo que está sucediendo ahí, ¿no? Son propiedades de comunidades que han vendido sus terrenos. Hay demasiado tráfico también de esas tierras. Por eso que hay que nosotros cuando ya tengamos, o los que tenemos, pues, o los que quieran tener sus propiedades, tienen que asentarlas en el registro, ¿no? De propiedad para evitar toda esta problemática. Muchas gracias. Gracias, compañera Delia. Problema de tierra, la próxima semana estaremos ahí con la compañera Blanca. Compañero Edson, ya para cerrar, redondee ya, cierra ya esta exposición. Ya tenemos unos 3 minutos para ya cerrar, el tiempo nos está ganando. Ya. Bueno, en resumen, el marxismo, ¿no? Hay muchos conceptos sobre qué es la aplicación del marxismo, leninismo, más el indigenismo, ¿no? Incluso Mariátegui, cuando habla de calco y copia, eh, él no es tan heterodoxo, ¿no? Como Europa, ¿no? Acá él más o menos usa el término de lo que es, a nuestra forma de ser de nosotros, es el mito, ¿no? Entonces, eso contradice un poco, no contradice, complementa un poco lo que es el marxismo y leninismo de Europa, pero no es lo mismo acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, Maretti dice calco ni copia, ¿no? Que no significa no copiar y no esto, ¿no? La parte operativa, ¿no? Significa más que nada que tenemos nosotros nuestra propia identidad, ¿no? Había de repente más temas que ver, de repente lo podemos ver en el siguiente tema, que es el tema de la tierra, ¿no? El tema del indio es el mismo, ¿no? Y ante todo, muchas gracias a todos los que todavía nos están participando y podemos continuar este debate en el siguiente ensayo, ¿no? Muchas gracias a todos, ¿no? Y felicitaciones, ¿no? Porque este es, como dice el partido, ¿no? Que tiene mucho de Mariatti, que dice, el lápiz es cultura, ¿no? Y solamente mediante la educación, ¿no? El conocimiento de nuestros errores pasados podemos, ¿no? Evitar cometerlos en el futuro. Y esa es parte de nuestra propia educación, ¿no? Autoeducación, autodidacta. Muchas gracias a todos los compañeros que están participando, ¿no? Pasen la voz para el siguiente ensayo, ¿no? Y muchas gracias a todos, ¿no? Felicidades a todos, Perú Libre, ¿no? Muchas gracias. Bien, compañeros y compañeras, de esta manera estamos cerrando esta exposición dada por el compañero Edson Guillén. El problema del indio está muy ligado al problema actual también de la tierra. Próximo domingo los invitamos también a las 9 de la noche para que también participen, ¿no? Su participación, su voz es muy importante. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta el próximo domingo.